Padre Celestial, hoy venimos a tu presencia, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor, a llenarnos de tu presencia, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero Santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Hermoso tiempo que podemos pasar contigo, Señor. Solo queremos adorarte, bendecirte, Señor. Reconocerte como nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor, Salvador, Señor. De ti dependen nuestras vidas, Señor. Qué difícil a veces se pone, Señor, la vida cuando nos apartamos de ti, Señor. Y a veces qué difícil es ponernos de acuerdo contigo, Señor, porque la carne, el mundo y el diablo siempre están tentándonos y jalándonos, Señor, para evitar que nos acerquemos a ti con un corazón humilde, abierto y decidido a obedecerte, Señor. En esta noche, precioso y amado Padre, nos juntamos tus hijos, tus llamados, a los que tú trajiste a tu presencia y has escogido para ser líderes, príncipes en medio de tu pueblo, Señor. Y hoy te pedimos, precioso y amado Padre, que seas tú y tu palabra hablándonos claramente, Señor. Que ninguno de nosotros, precioso Señor, se desvíe ni se distraiga, Señor. Que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos no son buenos, precioso y amado Padre. Pero contigo somos más que vencedores. Por eso hoy entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, un saludo muy especial para todo el liderazgo de Misión Paz Jamundí y de todo Colombia, porque ya, gracias a Dios, estamos llegando a otras ciudades del país. Y hoy de verdad le voy a pedir el favor que esté muy concentrado, porque vamos a ver la segunda parte de los secretos del éxito de Isaac, la segunda parte. El domingo vimos la primera parte y hemos venido en una serie, ¿no? Primero fueron los secretos del éxito de Abraham, ¿sí? Lo vimos el domingo a la familia y lo vimos el jueves a los líderes. Igual sucedió este domingo con Isaac. Ahora vamos con la continuidad más enfocada en el liderazgo, ¿sí?, de Misión Paz a las Naciones. Le voy a pedir el favor que vamos a Génesis capítulo 27, versículo 32 y 33. Dice la palabra del Señor así: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac
grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Amén y amén. Mire, ¿qué estaba pasando aquí? Aquí Isaac se estaba dando cuenta de que había sido engañado. Y nada más y nada menos que por su propio hijo. Por eso el primer punto que vamos a ver hoy de los secretos del éxito de Isaac es que tenemos que superar los desengaños. Tenemos que superar ¿qué? Los desengaños. ¿Y qué es un desengaño? Un desengaño es saber que alguien no es lo que yo creía que era. Eso le pasó a Isaac. Las personas muchas veces se frustran y se van a la depresión o se van a la ira cuando caen en cuenta que alguien no era lo que él creía, que alguien lo engañó durante mucho tiempo. Eso es un desengaño. Pero ni la ira ni la depresión van a solucionar nada. Mucho menos irse a escuchar las canciones del rey del despecho, ese salmista Darío Gómez, a ponerse una tienda y a llorar y a beber del desengaño, ¿no? Vamos a ver cómo se supera el desengaño a la manera de Dios. Ese fue uno de los grandes éxitos de Isaac. Es doloroso saber que lo han engañado a uno durante mucho tiempo, claro que es doloroso. Hay que ser realistas y reconocer que eso duele. Y en nuestro ejercicio del liderazgo sí que pasa eso. Isaac se dio cuenta que Jacob le había estado mintiendo, que lo había manipulado. Por eso dice que se estremeció grandemente, o sea, como un sacudón anímico. ¿Cómo es posible que esta persona en la cual yo confiaba, en la cual tenía tantos sueños, por la cual puse mi pecho, por la cual lo defendí, rechacé al uno, al otro, por esa persona, y resulta que ahora era una falsedad, era una mentira, era una apariencia? Venga, le voy a decir algo, mi estimado discípulo o discípula que estás ahí escuchando. El ser humano, en términos generales, tiene una tendencia a aparentar, porque como todos somos imperfectos y como la sociedad exige excelencia, entonces la tendencia natural del ser humano es aparentar, y para aparentar muchas veces hay que mentir, hay que volverse artista de teatro, hay que manipular. Y eso es lo que le había pasado a Jacob. Engañó al papá para adquirir la bendición del papá. Ya había engañado o ya había manipulado, más vale a su hermano mayor Esaú, que era el dueño de la primogenitura y de la bendición del padre, que era la costumbre de aquella época. Cuando vio la necesidad del otro, se le ofreció por cambiársela por un plato de lentejas. Y yo no voy a excluir la culpa de Esaú. Esaú tuvo mucha culpa también, pero hoy no vamos a ver eso. La próxima semana veremos lo que pasó allí. Hoy vamos a ver los secretos del éxito de Isaac en medio de ese engaño, en medio de esa manipulación, en medio de esa mentira. Dice que se estremeció grandemente. El ser humano, unos abiertamente, de frente, te mienten a la cara, sin parpadear. Otros lo hacen solapadamente, hipócritamente, aprovechándose de tu nobleza. No, pero sí, digamos, aprovechándose de la inocencia, porque un líder, cuando llega al liderazgo, y no es que se lo hayan
impuesto por amistad, sí, o porque manipuló, o porque él mismo se autonombró, sino un verdadero líder se va volviendo inocente, se va volviendo una persona sin malos pensamientos, benigna en el pensar, sin malicia. Eso es una persona inocente, sincera, y piensa que la demás gente es así, pero no es verdad. Usted y yo, como líderes que somos, estamos rodeados de gente falsa. Y no es que sean pecadores, ni que... Pues claro que la mentira es un pecado. Pero usted y yo estamos rodeados de gente que se comporta así. Mire, Jacob con su papá. Y sabemos quién fue Jacob después. Pero eso no quiere decir que lo que esa persona va a hacer después, que no te afecte a ti cuando se presentan desengaños. Yo te pregunto, en el ejercicio de tu liderazgo, ¿has recibido desengaños? Yo he recibido desengaños y sigo recibiendo, y sé que seguiré recibiendo desengaños, porque en mi mente, en mi corazón hay sinceridad, hay buenas intenciones, hay benignidad, pensar bien de las personas, hay confianza, hay esfuerzo, hay oración, hay trabajo. Hay posiciones para defender al discípulo, pero a veces el que más hemos defendido, por el cual hemos puesto más nuestro pecho, es el que nos desengaña. El propio hijo desengañó al papá. Y le había robado la primogenitura, se la había cambiado por un plato de lentejas de Saúl, y ahora le estaba robando la bendición. Una cosa es que le cambió, pero al momento de la muerte, mire, en aquella época la costumbre era que, aunque en términos generales el mayor es el que llevaba la primogenitura, ¿cierto? Y la bendición del padre, los padres no bendecían a los hijos hasta el último tiempo de sus vidas, porque había ciertamente la libertad de que el padre cambiara y le diera la bendición al menor de ellos, al del medio. Eso había la libertad, por eso lo dejaban para lo último. Entonces ya Jacob se había robado la primogenitura, ahora se estaba robando la bendición. Y el problema es que cuando el padre bendecía, ya después no podía decir que no. Por eso él termina diciendo, yo le bendije y será bendito. O sea que Saúl se quedó por fuera del llavero. Muy a pesar del papá, de ser engañado, ya lo hecho está, ¿sí? Entonces, si usted alguna vez en su vida ha recibido ese trato de Jacob, personas que te conocen tus debilidades, tu ingenuidad, o también la otra posición de los líderes es ese afán de ser reconocidos, ¿sí? Vanidad, en el fondo es vanidad. Entonces te dan palmaditas, te dicen amén, ponen deditos así, y eso no es que esté mal, eso está bien, reafirmar al líder, ¿cierto? Pero el problema no es ponerle así y reafirmar el líder y darle palabra y decirle amén. El problema es hacerlo manipulándolo, subiéndole el ego, haciéndolo sentir que sí, que es de admirar, donde en el fondo a veces hasta lo que tiene es envidia, pero son expertos en eso. En el proceso del liderazgo y de levantar líderes vamos a sufrir desengaños. Para eso estamos usted y yo, para aceptar, para superarlo, para no quedarnos allí. El problema es que a veces nos quedamos allí. Ahí lo importante, ¿sabe qué es? Que engáñete quien te engañe, desengáñete quien te desengañe, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, sí o sí, te hayan mentido, hayan hecho lo que sea, porque la verdad siempre saldrá a flote. Antes te servirá para bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, así te engañen, así te mientan, así te traten hipócritamente. Aprende, varón y mujer de Dios, tú que eres líderes, que tienes discípulos, aprende a superar los desengaños en la vida, y no solamente en la relación en la iglesia, en tu hogar. Aquí fue la relación de papá e hijo, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con las amistades. Usted y yo, como líderes que somos,
¿sí? Debemos de superar todo desengaño en la vida, sabiendo que al final hasta para bien nos va a servir eso. A Isaac le sirvió para bien, porque usted se va a ver, y realmente Dios, cuando estaban en el vientre, ya había dicho que el menor se enseñorearía de los mayores, de que Jacob se enseñorearía de Esaú. O sea que de pronto Isaac tenía una tendencia de ayudar a Esaú, quería más a Esaú porque era el cazador, ¿sí? Y en el momento que se da cuenta, que son los versículos que, pero ¿cómo así? Si era velludo, si me trajo carne, usted es el cazador, él no es. Me hizo tremendo estofado. No, yo soy Esaú. ¿Cómo así? Entonces me engañó. ¿Seguro que usted es Esaú? Dígame, la vez que salimos a cazar la última vez, ¿cuántos conejos cazamos? 7. Entonces sí sos vos. Cuando estuvimos en tal parte, ¿qué palabras te dije? Cosas que solamente sabía el que estaba ahí en ese momento, que era Esaú. Me engañó el otro. Pero fíjate que aunque el engaño fue un engaño, se cumplió el propósito de Dios en la vida de Isaac. Nunca permitas que tu corazón se endurezca por los engaños, por los desengaños del ministerio. No lo permitas. Eso es un secreto de Isaac. Ni tampoco te debilites, ni te vuelvas desconfiado. Sigue siendo el inocente que eres, el benigno que eres, no un corazón duro, prevenido. A mí nadie me va a volver a engañar como me engañó Jacob. No diga eso, porque así no te quiere el Señor. Él te quiere con un corazón sano, ingenuo, inocente, confiando en Él. Segundo, 25:5. El 25:5 dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Segundo secreto: aprovechar tu herencia. Primer secreto: superar los desengaños. Segundo secreto: aprovechar tu herencia. Mire, Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. O sea que Isaac heredó con éxito todo lo que Abraham le dio. Lo supo hacer, aprovechó la herencia. Mire, a veces usted y yo estamos bajo una cobertura. En mi caso, el apóstol John Milton Rodríguez. Yo sé qué cobertura tengo y qué atmósfera me rodea. Obviamente que mi mayor cobertura es Cristo, es Dios. Pero en la tierra Él coloca seres humanos. Y mi cobertura es el apóstol John Milton Rodríguez. Le doy gracias a Dios que desde que me decidí a servirle al Señor, lo hice en Misión para las Naciones hace más de 20 años y siempre he estado allí. ¿Perfecto el apóstol? No, ninguno. Pero es una tremenda unción. Y yo le doy gracias a Dios porque me pudo haber colocado en otro país, en otra iglesia, me puso allí y yo estoy feliz. Y yo aprovecho la herencia. Sé que muchas de las cosas que soy hoy es porque las aprendí y las recibí de la unción de nuestro apóstol. Es la historia de otro hijo, ¿no? El de Salomón, Roboam. Acuérdense que Roboam también recibió tremenda herencia. Ahí en la herencia de ese David, el rey David, nada más y nada menos, ese guerrero, luchador, que unificó a todas las tribus de Israel, que le dejó tremenda herencia. Salomón la recibió, pero Salomón tuvo un hijo llamado Roboam que no la aprovechó.
Recibió malos consejos de sus amigotes, menospreció los consejos de los ancianos, los que habían aconsejado a su papá precisamente. Se llenó de orgullo, de autosuficiencia, se volvió insensible a las necesidades del pueblo. Cuando un líder se vuelve insensible a las necesidades del pueblo y se concentra en él mismo, está desaprovechando la herencia que Dios le ha dado. Porque lo que tú y yo somos en Misión Paz o en cualquier iglesia del mundo, ¿sí?, es lo que hemos hecho por otras personas, es obedecer la palabra de Dios. Yo encuentro personas que dicen, vamos a hacer esta grabación, ¿sí? Y ahí sí están todos poniendo pecho y hablando y dando consejos. Pero vaya, ore por una persona, asista a un grupo, sea parte de un equipo, rinda cuentas. Ay, no, me siento presionado. Ay, así no me gustan las cosas a mí, yo soy sincero. Lo que pasa muchas veces es que la gente piensa que qué bueno recibir las herencias, en este caso materiales, ¿sí?, en otro caso de liderazgo, de reconocimiento, de admiración, etcétera, etcétera, de desarrollo de sus dones y talentos. Pero cuando ya los dones se han desarrollado, cuando ya la fama se ha crecido, cuando ya Dios lo ha premiado a uno con casa, carro, beca y todo, ¿cierto? Ya la gente comienza no, que estoy desanimado. Yo no sé qué me pasa, pero estoy desanimado, no me gusta. Y comenzamos a hacernos las estatuas que se hizo Nabucodonosor. ¿Se acuerda que hablamos el fin de semana pasado? Sus propias estatuas, bajo sus propios intereses. Eso le pasó a Roboam. Y lo que costó tanto trabajo, porque fueron la generación de David, la generación de Salomón, en 5 años lo destruyó. En 5 años lo desbarató. Se fue con sus amigotes, pero no le duró sino 5 años nada más. Porque él creía que simplemente era la fama, la admiración, los lujos, la riqueza, lo que Dios le había dado. Pero no se fijó de dónde nacieron esas riquezas. ¿De dónde? ¿Qué tuvieron que hacer sus antecesores para llegar allí? Se lo entregaron así. Roboam no valoró eso. Entonces no fue sabio, no fue prudente, no fue humilde, sino que se llenó de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, de egoísmo. Entonces, ¿qué pasó? Así son las cosas. Entonces, como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y las cosas se cumplen, quiera usted o no lo quiera usted, quieran sus discípulos o no quieran sus discípulos. Entonces le permitió a Egipto que invadiera a Israel. Fue la primera invasión de muchas invasiones que comenzaron a haber. Me parece que Siclar se llamaba el rey, no me acuerdo muy bien, Siclar o Sisac, algo así. Cogió, lo invadió y se llevó todos los tesoros que habían en el templo y en el palacio del rey, al punto que hasta las copas que adoraban, todos los instrumentos, todas las cosas santas se las llevó, y las que había en el palacio del rey también. Los escudos que tenían los soldados. ¿Sabe qué le tocó hacer a Roboam para mantener las apariencias? Mandar a hacer escudos de bronce y brillarlo, y usted los veía parados y claro, ahí está el tremendo escudo, brillando, dorado, pero no era de oro, era de bronce. Así le pasa a muchas personas que no valoran la herencia que se les está entregando. Una herencia que no estoy diciéndote que sea de dinero solamente, a veces es dinero, pero a veces es unción, autoridad, dones, talento, gracia, la gracia divina. Se desperdicia. Isaac no hizo eso. Isaac con humildad aceptó lo que estaba recibiendo, pero lo administró bien. Es que la gente a veces, cuando ya tiene en su mano lo que había querido durante toda su vida, se olvida que se lo dio Dios.
y que vino a través de ese padre espiritual, en ese caso su papá Isaac. Él no se olvidó, Roboam se olvidó de que lo que estaba recibiendo venía de ese Salomón. No reconoció que lo que tenía no era la plata, lo que valoraba no era el dinero, no era la plata que había recibido de su papá, sino la sabiduría con la que el papá había construido todo eso. Mire, cuando eso sucede, rapidito desaparece la gloria, rapidito desaparece el poder, rapidito desaparecen las finanzas, rapidito todo es que sin Dios todo se vuelve inútil. Por importante que le parezca a las personas la plata, el poder, la fama, la entre comillas libertad, ¿sí?, se va y vuelve a la esclavitud de Egipto nuevamente. Yo le estoy hablando a líderes para que tú lo apliques a tu caso personal, pero también lo apliques a tus discípulos, que tenga claridad, conciencia de lo que se mueve en el mundo espiritual. La generación de Abraham, Isaac y Jacob, qué tremenda generación. Y eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Lo que Dios ha dado a un patriarca, lo transmite y lo hereda a sus hijos y a los hijos de sus hijos, físicamente o espiritualmente, pero lo hereda. Hay que valorarlo y no embelezarse con la herencia, con las cosas materiales, emocionales, sino qué hay de fondo, qué hizo mi papá, qué hizo mi líder, por qué pasó. Mire, estaba leyendo, ya digamos en la historia actual, en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esa es una lista que saca acá la revista Forbes, ¿sí? Dice que de los hombres más ricos del mundo, de la lista que estaba en los años 50, hoy de esas familias solo perduran el 35% más o menos. La mayoría ya no, desaparecieron de esa lista. Los que aparecen en los primeros lugares ahora son gente que en los últimos 20 años se han hecho millonarios. Está un Bill Gates, George Soros, Celín, el de México. Están nuevecitos. ¿Por qué? Porque es que a veces el problema es que los hijos espirituales se emocionan cuando hay un evento y los ponen ellos a cantar, a bailar, a aconsejar, a predicar. Ahí sí, pero no valoran por qué se llegó a ese lugar, qué se hizo, qué hizo esa iglesia, qué hizo sus antecesores. Hay un dicho muy real que, digamos, se cumple en un alto porcentaje. Lo vemos en el ejemplo que pongo de la revista Forbes. Dice: padre rico, hijo flojo, nieto pobre. Alguien hace algo que crece, entonces el hijo se acostumbra así relajado, las cosas sin tanto esfuerzo. Y si lo exigen, ay, me siento obligada, ay, estoy obligada. Porque fueron educados flojos. Como se tiene todo. Mire, en la iglesia que hay que luchar para levantar un ministerio. Llámese iglesia, llámese red, llámese ministerio, como sea, hay que luchar. Los que son líderes saben cuántos desengaños han pasado, cuánta lucha, cuánta paciencia, cuánta fe, cuánta espera, cuánto caerse y volverse a levantar. Y toda esa cuestión, cuando alguien se la entrega, ¿cierto? Ya se la entregaron, entonces se vuelve flojo y cree que es por él, ¿sí? Porque tiene mucha gracia, mucho carisma. Puede que tenga carisma, pero una cosa es carisma
Y otra cosa es unción, sabiduría. Entonces se vuelven relajados y los pobres hijos se vuelven pobres. Papá con mal ejemplo. Si el otro teniendo un buen ejemplo no fue capaz de valorarlo ni aprovechar esa herencia, se vuelve flojo. Y si los líderes permitimos a nuestros hijos espirituales, ¿sí?, que sean flojos, le estamos haciendo es un mal, no un bien. Así se te enojen. Tenés que ser exigente. Y la gente que se esfuerce. Y si se enoja, que se enoja. Y si se quiere ir, pues ¿qué vamos a hacer? Habrá que interceder y orar por él, como vimos la semana pasada. El hijo mimado avergüenza a la madre, dice la palabra. El mayor error que cometen los orgullosos, porque son los orgullosos, ¿sí?, es no valorar la herencia que se le está dando. Es no aprender de la sabiduría y de la experiencia de quien Dios colocó allí para bendecirlo, no para maldecirlo. Y tercero y último, Génesis 24 del 2 al 4. Dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén, amén. Tercero y último, aceptar autoridades delegadas. Aceptar autoridades delegadas. Aquí Abraham le estaba delegando a Eliezer, se llamaba, el Antico explica, da el nombre de él, que era un criado, un simple criado, pero era el criado más antiguo que él tenía, el más viejo, pero que además le había dado la autoridad para gobernar todo lo que tenía. O sea, no era cualquiera. Abraham, con su sabiduría, había delegado en alguien que sabía que no le iba a quedar mal y que lo hizo jurar. ¿Qué significa la palabra delegado? Una persona que ha sido enviada en representación de otra. Mire, seamos sinceros, a la mayoría de nosotros nos gustaría siempre tratar con la cabeza. Claro, obviamente. ¿Quién quiere que le predique hoy? ¿El pastor Antonio Álvarez o el apóstol John Milton Rodríguez? Pierdo el año ahí, yo sé. ¿Y de quién quiere recibir una consejería? ¿De Antonio Álvarez? ¿Quién quiere que lo case? Claro, eso se da por hecho. Pero el hecho que sea así no quiere decir que siempre pueda ser así. No siempre se puede. Aunque incluso la autoridad quisiera casarte, darte un consejo, predicarte, pues ya Dios lo va ocupando en otras cosas y tiene que delegar personas. Cuando Dios te envía un profeta, acéptalo. Así tenga menos estudios que vos. Así de pronto tenga menos fluidez para predicar que vos. Así tenga menos finanzas que vos, menos estudios, menos carisma, menos gracia. Así tenga, es un profeta que Dios te envió, acéptalo. Imagínense con este caso. El papá mandó a un criado a que le escogiera esposa al hijo. ¿Usted qué haría? Dígame. Ustedes los solteros. ¿Usted aceptaría esa mujer? ¿O ese varón? No, ve, aquí le escogí ¿Usted sería capaz de aceptar una persona por esposo y por esposa que otro se lo dijera?
Difícil, ¿cierto? Si somos sinceros, es muy difícil. Y yo no estoy diciendo que eso se haga ahora, porque eso es algo cultural de aquella época. ¿Sí? Los papás eran los que les escogían las mujeres a los hijos, y eran mujeres de 13, 14, 15 años, eran adolescentes. Ya yo lo expliqué la vez pasada también. Con el mismo Isaac. Pero lo que eso representa, lo que eso significa es aceptar las autoridades delegadas. Isaac aceptó esa autoridad de Eliezer. Valora las autoridades que te han dado y que tus discípulos te valoren a ti. Dice por allá en 2 Crónicas 20:20, dice: creed en el Señor, en Jehová vuestro Dios, y creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si tú eres un hombre y una mujer de verdad de Dios, sin falsedades, tú vas a prosperar a mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Vas a prosperar a mucha gente, pero tú también vas a ser prosperado cuando aceptas las autoridades delegadas. El Padre delegó en el Hijo delegó en los apóstoles. A través de toda la Biblia, mire y verá como siempre Dios envió sus profetas. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Natán. Hay algo especial. Quien no valora sus autoridades delegadas nunca tendrá la unción que Dios tiene para él. Nunca recibirá eso. Pero como Isaac la aceptó, el linaje de Abraham continuó en él. Ese linaje, esa estirpe, esa unción la continuó. La plata que recibió de Abraham no era la fortuna de Isaac. Era que con su humildad aceptó la autoridad. El orgulloso le quedará muy difícil aceptar una autoridad delegada. Muchos no reciben ese respaldo porque no han recibido sus autoridades, no las han aceptado. Les toca. Pero, líder, usted es bendición para muchas personas. Usted es un instrumento de bendición. Entiéndalo, sépalo, esté seguro de ello. No lo dude, porque a veces los desengaños nos hacen dudar. Las pruebas nos hacen debilitarnos a veces. O los mismos errores de apreciar la herencia que estamos recibiendo y nos enfocamos en lo material. Tanto en lo material como en lo emocional como en lo espiritual. Tenemos que aceptar de dónde viene y qué hicieron ellos y repetirlo. Yo creo que terminemos yendo a Génesis 26 del 1 al 3. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El domingo pasado hablamos sobre este versículo. Había escasez, había hambre. Yo hoy te voy a enseñar cómo prosperar en medio del hambre. Vamos a aprender un secreto de Isaac. Había hambre, había escasez. Este país, el mundo, ahorita hay escasez. Y él se quería ir para otra parte. Pero dijo, no, que en esta tierra se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El versículo 4 dice: habita como forastero en esta tierra. Tú que vives aquí en Jamundí, a ti te estoy hablando. Dios te está diciendo: no te vayas para Egipto. Habita en esta tierra, porque en esta tierra te va a bendecir. No es en Estados Unidos, no es en Cali, no es en Europa.
tampoco en Venezuela, porque seguro que yo lo digo en broma, pero esta semana me dijeron, es que esa señora se fue para Venezuela, y bueno, gloria a Dios. Es donde Dios te dice. Y hoy Dios te dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y brinquemos ahora el versículo 12. Y miren lo que hizo este jovencito. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Usted qué va a ponerse a sembrar? Aquí no hay nada que hacer, está en la escasez. Pero él le creyó y sembró a Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Mire, yo sé que estos son tiempos difíciles y aún veo a pastores buscando qué hacer, otras cosas. Sus iglesias las han tocado entregarlas porque no hay para pagar el local. Yo doy gracias a Dios que hemos sido bendecidos en eso. Y no es reinventarme el buscar otro objetivo. Mi objetivo y el tuyo como líder escogido, atraído por Dios, es sembrar el reino y servirle a Él. Pero no quiere decir que mientras tanto no podamos hacer otras cosas. Entonces unos hacen fritanga y servicio a domicilio. Otros hacen tapabocas. El tapabocas que tiene Egan Bernal, a la fija que fue un cristiano el que se lo hizo. Le salió horrible, pero ya arrancó. Hay que arrancar. Hay que sembrar. Pero sobre todo sembrar en esta tierra, porque esta tierra santa es. Así haya escasez, siembra en la obra del Señor. Y dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amén y amén. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que en medio de la pandemia, en medio de la escasez, Señor, todos tus líderes, todos tus hijos esforzados, que aprendieron, Señor, de la obediencia, de la fidelidad, Señor, del derribar los ídolos, precioso Señor, en ellos mismos, Señor, de interceder por otros, Padre Celestial, de aprovechar, Señor, la herencia, precioso y amado Padre, que aprender de aquellas personas, Señor, que tú las has utilizado con anterioridad, que son capaces de superar los desengaños, crecerán, sembrarán y cosecharán al 100 por 1 y se convertirán en muy poderosos. Yo hoy los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muchachos, para terminar, si en su corazón está diezmar y ofrendar en esta tierra, puede llamar a uno de estos dos teléfonos que colocamos aquí, que con gusto los recogeremos. Si vives pues aquí en Jamundí, si no vives en Jamundí o quieres hacerlo de manera electrónica, al final también está la manera de hacerlo. Solo te pido que cuando hagas la donación, tú le tomes una foto del recibo y la envíes a este número telefónico. Es la única manera de que tu donación quede para Misión Paz Jamundí. Si no, no queda para acá. ¿Ok? Bueno, por último quisiera también recomendarte que le des me gusta. Abajito dice suscribirse. Si dices suscrito es porque estás suscrito, no le des clic allí. Pero si dices suscribirse es porque te falta suscribirte, dale clic ahí, te van a seguir llegando nuestras prédicas, ¿sí?, de manera regular. Y por último, compartir. Te dice compartir y le das el nombre de un familiar, un amigo, un discípulo para que se suscriba y sea bendición para él también. Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote en cada líder, Señor. Que levantes un liderazgo cada vez más fuerte, más sincero, Señor. Más consciente de quién es, Señor. Más consciente de que tendrá que superar desengaños, precioso y amado Padre. Tendrá que valorar la herencia que se le está entregando con un liderazgo, Señor. Y tendrá que valorar a sus autoridades delegadas, precioso Señor. Glorifícate en sus hogares, glorifícate en sus finanzas, en sus ministerios, en su vida personal. Límpialos, precioso Señor, que juntos podamos adorarlos, Señor, junto a ese mar del cristal, bendito y amado Padre. Ante ti estamos hoy, Señor, imperfectos tal vez, Señor,
como Abraham, como Isaac y como Jacob, Señor, pero queriendo, Señor, que esa estirpe continúe, Señor, que nada ni nadie le robe, precioso Señor, lo que ya tú diseñaste, Señor. Tú eres el sabio, tú eres el arquitecto, tú eres el que hiciste el mundo, el que diseñaste un plan para cada uno de ellos, Señor. Quítales, precioso Señor, la terquedad, Señor. Quítale, Señor, la tentación de dejarse atraer por las mentiras que el mundo tiene, Señor. Dale sabiduría, dale prudencia, dale fortaleza, Señor. Levanta un pueblo que te honre de verdad, no un día, ni una semana, ni un año, sino toda una vida, Señor. Yo hoy bendigo este liderazgo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Chao, 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 chao. Digno es el